Bienvenidos, estimados televidentes, a nuestro programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:25 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53 y Net América Televisión en Ancú. Bueno, hoy junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, vamos a iniciar un interesante diálogo con un querido amigo invitado, del cual voy a leer su breve autobiografía que dice más o menos así. Dice: nací hace 61 años en una familia humilde de inmigrantes, padre y madre yugoslavo y abuela austríaca, en la que no se hablaba español, se hablaba yugoslavo y español. Estudié en la enseñanza primaria en Montevideo y secundaria en Sao Paulo, Brasil, a donde mi familia migró al avecinarse la dictadura militar en Uruguay en 1972. Luego retorné al Uruguay y, además de estudiar veterinaria y medicina, integré un grupo musical con el que obtuvimos el primer premio en un concurso radio-televisivo muy popular en ese momento, cuyo nombre es Estudiantina 77. Desde mi retorno al país desarrollé intensa actividad gremial, inicialmente estudiantil en la clandestinidad, hasta mi detención como preso político en 1983 y, una vez liberado al recuperarse la democracia, en forma legal, llegando a integrar la dirección universitaria en representación de los estudiantes desde 1985 hasta 1988. Continué con la actividad musical en el Carnaval uruguayo, integrando distintos grupos. Una vez graduado de médico, pasé a ser dirigente del gremio médico, integrando tanto el comité ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay como la dirección de sus empresas asistenciales. Me refiero a CASMU y 1727. Ejercí la docencia tanto en liceos como en la Facultad de Veterinaria, en fisiopatología y en medicina, en ginecología y obstetricia. En 1993 finalicé mi especialización en ginecología y obstetricia. Trabajé en distintas instituciones médicas del Uruguay por 20 años, hasta que en 2008 me fui a ejercer a Guinea Ecuatorial, no sin antes haber tenido 3 hijos que constituyen mi mayor orgullo preciado. En 2010 me fui a ejercer a Chile, habiendo trabajado como ginecólogo y como jefe de la especialidad en los hospitales de Quintero, Quillota, Ancud y Copiapó. También me especialicé en ultrasonografía en la Universidad de Santiago. En 2018 dejé Chile y me fui a Luanda, Angola, hasta que en marzo de este año 2020, un quebranto en la salud y la pandemia me han traído nuevamente a mi país y aún no sabe cuándo retorna. Me refiero a nuestro querido amigo Jorge Martínez. Estimado Jorge Carrasco, inicia el diálogo con nuestro amigo Jorge Martínez. Muchas gracias, Boris. Bueno, te queremos dar la más cordial bienvenida al programa de Mediodía Medianoche, Jorge. Un saludo afectuoso desde Ancú. Bueno, ya sabemos que estás en tu país, en Uruguay. Queremos saber cómo te encuentras y cómo te sientes por allá. Bueno, un saludo para ustedes también. Yo tengo una gran nostalgia por el pueblo chileno y especialmente por mis amigos ancuditanos. Me hacen mucha falta, y principalmente en estos momentos de encierro, de pandemia. Uno piensa cómo pueden estar ustedes soportando esta situación, más aislados de lo que la isla los aísla. Y deseando que esta pandemia los afecte lo menos posible. Yo sé que está el tema sanitario, pero atrás de él viene el aspecto económico, y uno se preocupa por la gente por la cual siente aprecio, y yo me preocupo por ustedes, naturalmente. Yo, en lo personal, estoy muy bien. Tuve un problemita de salud importante estando en África, pero ya estoy absolutamente repuesto, estoy aquí en mi país, contento por haber atravesado esa situación sin mayores consecuencias. Muy bien, Jorge. Mira, nosotros te conocemos por tu gran amistad, por tus condiciones como deportista, y te quiero sacar y te conocer por tu oficio
de médico también. Ahora, yo te quiero sacar del tema de la medicina, porque en ese currículo, en esa biografía, hablaban de la música, y te quiero llevar al mundo del arte. Y Qué ahí decía bueno. que integrabas un grupo musical. Yo busqué Estudiantina 77, no pude encontrar por ahí fotos, pero te quería consultar cuál era el tipo de música que hacían, si tocas algún instrumento o el canto es tu fuerte. No, qué bueno, qué bueno. Mira, la pasión por la música surgió en los años de la enseñanza primaria. Yo aprendí guitarra clásica, Guitarra. 4 o 5 años, y teníamos un grupo folclórico en la escuela primaria con mis amigos, y con ese grupo de amigos luego nos modernizamos, pasamos a instrumentos eléctricos. Yo era el único que sabía leer música, entonces mis amigos sabían tocar guitarra y uno la batería, y como yo sabía leer música y había que aprender un instrumento nuevo, que era el bajo, me enchufaron el bajo eléctrico a mí, y pasé a ser bajista por esa situación que continuó a lo largo de mi vida musical. Fui siempre bajista, abandoné la guitarra, digamos, parcialmente, y me dediqué a tocar el bajo eléctrico. Y teníamos un grupo que al principio hacía covers de la música de aquel entonces, de todo tipo, desde Santana, Led Zeppelin, música popular uruguaya, Roberto Carlos, yo que sé, mezclábamos todo. Los Beatles, por supuesto, estaban allí. Y después yo me puse a componer un poco y pasamos a tener temas propios. Eso fue la última etapa, incluso por la situación política que había en el país. El canto popular uruguayo se volvió una forma de resistencia, y había que, como había mucha censura, había que componer con letras que no fueran explícitas, sino que fueran inteligibles para aquellos que escuchaban por detrás de la censura. Entonces eso implicó todo un esfuerzo intelectual que mucha gente que estaba en la música hizo, no sin ser censurados varias veces antes. Pero, digamos, fue un derrotero que pasó desde el folclore a la música al rock, digamos, a la música popular uruguaya más vinculada con candombe, murga, influencia de Citarrosa, en fin, esas cosas. Ah, qué bien, muy bonito. Carlos. Sí. En relación a tu biografía, has estado 2 veces en África, un continente tan lejano de nosotros. ¿Cuáles fueron las motivaciones de trasladarse a países tan extremos en relación a nuestra América? Mira, Carlos, qué pregunta profunda. Digamos que yo estudié medicina con un sentido humanitario. Luego las circunstancias de la vida, la familia, los hijos, con la situación política, etcétera, las necesidades económicas te hacen entrar en una vorágine laboral que muchas veces te aparta de la vocación inicial. Llegó un momento dentro de esa vorágine que me replanteé por qué había estudiado medicina, qué es lo que yo quería para mí, porque yo fui arrastrado, digamos, por cierto prestigio ganado en mis años mozos a un sendero político gremial, y yo quería volver a mis orígenes, a por qué elegí la medicina. Eso me hizo repensarme y querer volver a sentirme útil en el verdadero sentido de la palabra. Y me di cuenta de que donde más se necesitan los médicos es en los países que tienen mayores carencias, y eso ocurre en el África. Eso fue lo que me llevó hacia allí, por 2 veces. Correcto. Jorge, Y la la pandemia... experiencia allá, ¿cómo fue? ¿Era lo que tú esperabas encontrar como para realizarte en las aspiraciones que tú tenías como profesional? Sí y no.
Sí, en el sentido de que realmente yo me sentí muy útil, mucho más que en América Latina, o ni que hablar en un país desarrollado, pero también la impotencia de que uno no puede cambiar una realidad que es demasiado fuerte en el sentido de lo social y las carencias que tienen esos países, la mortalidad infantil, la hambruna. Es chocante, y digamos que eso repercutió en mí mismo, en el sentido de, en la primera vez que fui, sentir que había sido suficiente, o sea, fue una experiencia muy fuerte para mí, me impactó, si bien me sentía muy útil, y volví, y ahí fue el momento en que me fui a Chile, y bueno, y retomé un poco una vida más normal, hasta que tuve nuevamente el desafío de volver al África. Y bueno, la segunda vez fue menos traumática para mí, digamos, porque ya sabía lo que me exponía, y esa sensación de utilidad a mí en lo personal me gratifica mucho, me hace muy bien. Correcto. Jorge Carrasco. ¿Me quieres preguntar algo, Boris? No, si querías preguntarle algo a Jorge Martínez. Sí. Otra de las actividades donde igual pudimos compartir, Jorge, fue haciendo actividad física. Y yo recuerdo una conversación tuya, porque quedan grabadas las conversaciones que son importantes. Tú hacías, nos estabas hablando de la diabetes, recuerdo yo, y tú me decías nos decías que una manera de controlarla era efectivamente hacer solo actividad física. Y quisiera también traer el recuerdo cuando jugamos baby fútbol y había un defensa que le pegaba todo lo que se movía, no sé si te acuerdas quién era. Está presente, está presente. Está acá. Está ahí. Es una persona que tiene una barba un poco más pronunciada. Claro. Mira, respecto a la diabetes, precisamente, qué buena memoria que tienes, Sí, querido Tocal. La diabetes es una enfermedad que afecta básicamente, afecta a todo el organismo, pero básicamente afecta a 3 órganos. El tejido muscular, el tejido hepático y el tejido adiposo, es decir, la grasa. Y bueno, es por una insuficiencia de la función de una hormona que puede faltar o puede no tener receptores, digamos, tiene un fuerte componente genético, pero como uno de los tejidos más afectados es el músculo, es el tejido muscular, porque tiene un gran consumo de glucosa, y la falta de insulina impide que la célula muscular pueda incorporar esa glucosa y nutrirse de ella y producir energía a partir de ella, la actividad física obliga a que el depósito de la glucosa, que es el azúcar circulante, que es el glucógeno, que está a nivel del hígado y a nivel del músculo, pueda iniciar un ciclo de nutrición y que disminuye los requerimientos de insulina del cuerpo. Aquellas personas que son insulino requerentes, insulino dependientes, y que son sedentarias, en el momento que comienzan a tener actividad física, está demostrado que pueden disminuir notoriamente la dosis de insulina o incluso prescindir de ella, dependiendo de la cantidad de actividad física que realicen. Eso fue más o menos lo que yo te comenté en aquella oportunidad. Y qué importante para que la gente vaya conociendo estas cosas que hacer solamente actividad física ya vas controlando una diabetes. Mira qué importante. Boris. Y no solo eso, no solo la diabetes, digamos, para la principal causa de muerte de enfermedades no contagiosas son las enfermedades cardiovasculares, ni que hablar para la hipertensión, para los problemas circulatorios, para los problemas cardíacos. La actividad física es la mejor prevención. Un viejo profesor me decía una cosa en mis épocas mozas que me quedó para el resto de mi vida. Él decía, la edad nuestra es la edad de nuestras arterias. Y si somos sedentarios, tenemos una mala alimentación llena de grasas, no saturadas, etc., nuestras arterias envejecen a una velocidad enorme,
y nosotros envejecemos mucho más de lo que debiéramos. Jorge, yo te quería hacer una Enfermamos. consulta. Dime. Si tú, estando en Luanda ahora, antes de venirte, ya la pandemia estaba atacando África. Sí, lo que pasa, hay tres características. La primera es que en los países africanos, con alguna excepción, pero en general, los métodos de diagnóstico y de detección de la enfermedad llegaron mucho más tardíamente que en Europa o en América Latina, digamos, los test. Yeah. Por un lado. Por ende, al principio de la pandemia prácticamente no había casos en África. Pero yo pienso que había casos, pero no eran detectados porque no había métodos de diagnóstico precisos, eficaces. Correcto. El segundo aspecto es que algunos gobiernos, y yo pienso que el gobierno de Angola, entre ellos, por razones geopolítico-sociales, ocultaban los casos que probablemente de los cuales tenían conocimiento. No informaban ni a la población, mucho menos a los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por un lado, falta de detección, por otro lado, eventual ocultamiento, y por otro lado, porque efectivamente llegó más tarde la pandemia al África que a América Latina, por ejemplo. Ustedes recuerdan que fue China, después fue Europa, después vino América Latina, y en África fue principalmente en Sudáfrica, el país que hasta hoy es el más afectado. Si uno mira la estadística de los casos y las muertes por el coronavirus en África, hay países que reportan 0 aún al día de hoy, y yo no creo que eso sea una información confiable. Correcto. ¿Carlos? Sí, y yendo a otro aspecto de tu interesante biografía en relación a lo que tuviste que vivir durante la dictadura en Uruguay, ¿cómo fue esa experiencia? Recordar algunos acontecimientos bastante tristes, yo creo. Mira, nuestro país, al igual que Chile, y con posterioridad al golpe chileno, tuvo un golpe de Estado también. Y yo en ese momento, el momento del golpe de Estado, estaba en Brasil. Mi familia emigró a Brasil poco antes del golpe de Estado, dada la situación de inestabilidad política y de violencia que mostraba que se avecinaba un proceso de dictadura militar en todo el continente, que llegó al Uruguay. Yo estudiaba, era muy joven, tenía 12 años, pero yo quería volver a mi país, no solo por las inquietudes de un adolescente, los amigos, etcétera, sino también porque con la inocencia de casi infantil, te diría, de un adolescente, yo quería venir a pelear por la democracia en mi país. Me sentía muy comprometido, principalmente estando lejos. De hecho, volví con 16 años y me puse a organizar gremio estudiantil a nivel de secundaria, y luego cuando entré a la universidad hice exactamente lo mismo, organizar movimiento estudiantil, retomando viejas tradiciones democráticas. Digamos que la dictadura en el Uruguay, si bien persiguió duramente la actividad gremial y política, ni que hablar, pero estudiantil y de los gremios de trabajadores, no logró erradicarla por completo. Siempre hubo subterráneamente una resistencia no armada. A diferencia de Chile y de otros países, la resistencia en el Uruguay fue pacífica, fueron movimientos de resistencia pacífica, no movimientos armados. Los movimientos armados en Uruguay se terminaron antes del inicio de la dictadura. La dictadura vino después de haber retomado, derrotado a los movimientos guerrilleros en Uruguay. Hubo una derrota militar de los movimientos armados previo al inicio de la dictadura, que fue en el año 73. Yo participé activamente de la lucha clandestina durante
muchos años, hasta que al final de la dictadura, año 83, tuve la mala suerte de haber sido detenido y, bueno, sometido a torturas, en fin, lo que le pasaba a todos los presos políticos en mi país. Felizmente, como fue al final, hubo reivindicaciones, hubo repercusión internacional, incluso de esa detención. Gracias a esa repercusión internacional, uno no es un desaparecido, como sí hubo en mi país y en toda América Latina. Y bueno, y finalmente con la caída de la dictadura fuimos liberados los que quedábamos en prisión. Obviamente el recuerdo es duro, es muy duro, fue una época difícil, pero siempre rodeado del calor de lo que fue la resistencia, que fue cada vez más numerosa, y el clamor por la libertad, que llegó un momento que fue más fuerte que lo que los dictadores quisieron. Y que por suerte la cultura democrática del Uruguay ha permitido que sigamos gozando de la democracia hasta el día de hoy, sin demasiados nubarrones en el cielo. Jorge Carrasco. En este mismo contexto, a lo mejor podemos conversar igual sobre la conciencia de las personas, quizás su forma de ser, sus conductas. Entonces, como para ir aprendiendo también de toda tu experiencia, ¿qué nos podrías decir tú sobre cuáles podrían ser los requerimientos nuestros, de las personas, de los ciudadanos, ¿cierto? Por ejemplo, en esta época que está difícil, ¿cierto? Como hoy, para ir quizás desarrollando una convivencia humana más justa. Bueno, es una pregunta muy profunda. En primer lugar, me considero lo suficientemente humilde como para decir que no tengo una respuesta definitiva a tamaña pregunta. Tengo sí experiencia de vida y ciertas lecciones aprendidas a lo largo del trajinar de mis años. Yo diría que las lecciones que la vida me ha dado a mí y que yo diría que pueden ser reproducibles, básicamente se basan en la fortaleza que produce la unidad de la gente, salvando las diferencias que son naturales y que todos tenemos. Las personas y las organizaciones muchas veces se detienen más en aquello que nos diferencia que en aquello que nos une, que siempre es mucho más. Me decía un amigo el otro día que uno de los secretos de la felicidad es ser más conscientes de lo que tenemos y olvidarnos más de lo que nos falta. Y esa es una enseñanza que yo considero que es brutal, es fundamental. También recuerdo, como parte de respuesta a una pregunta tan profunda como la que me hiciste, una frase que se le atribuye a Charles Chaplin, no estoy seguro si fue él que la dijo, pero él dijo que tenemos solamente dos obligaciones en esta vida. La primera, ser felices. Y la segunda, hacer felices a los demás. Y yo me identifico muchísimo con eso, muchísimo con eso. No sé cuál es primera y cuál es segunda. Creo que la primera es requisito para poder hacer felices a los demás. Y la gratificación que produce, yo diría, en mi caso, el sentirme útil a la humanidad a la cual pertenezco. Carlos. Sí, en relación al periplo geográfico que tú has realizado, ¿cómo definirías tu estadía aquí en Ancud? ¿Qué recuerdos tienes hermosos que siempre vuelven a tu memoria? Mira, lo que más recuerdo de Ancud son los ancuditanos, la gente. Es lo que más atesoro fueron los vínculos que hice allí, el crecimiento personal que eso me permitió, asumir compromisos en áreas filosófico-humanitarias, digamos, que me son muy entrañables. He conocido gente maravillosa, verdaderos ejemplos de vida. El papá de Jorge es uno de ellos,
lo tengo muy presente en mi memoria, pero realmente Jorge, bueno, Boris, en fin, he conocido gente entrañable, por un lado. Por otro lado, considero que Chiloé, no solo Ancud, es una maravilla, digamos, desde su cultura, sus tradiciones, su música, su mitología, las casas, su arquitectura, en fin. Yo quedé maravillado de ese lugar del mundo que es impresionante y al cual sin duda algún día voy a volver, ya no a vivir como ancuditano adoptivo, sino a visitar principalmente por los afectos que tengo allí. ¿Cómo no, estimado Jorge? Yo quiero llevarte un poco a que nos cuentes la realidad que tú viviste en África en relación al tema de tu especialidad, la obstetricia, la ginecología, la maternidad. Porque a nosotros se nos hace muy lejano, o sea, lo vemos muy distante. Entonces, qué mejor que de primera fuente nuestros televidentes sepan cuál es esa realidad. Mira, yo tuve, como has comentado, tuve dos experiencias en África. La primera en Guinea Ecuatorial y la segunda en Angola, en Luanda. En Guinea Ecuatorial es una sociedad que tiene una cultura totalmente diferente a la nuestra. Para partir de una base, son polígamos. El hombre puede tener cuantas mujeres desee, siempre y cuando las pueda mantener. En Angola no son polígamos, son monógamos. Y eso me llevó un tiempo entenderlo, cómo toleraban las propias mujeres esa convivencia, porque conviven con las otras esposas del afortunado o desafortunado hombre que vive con tantas mujeres. Claro. Y bueno, y la justificación que me daban tanto hombres como mujeres era que, bueno, una mujer era muy buena para cuidar a los niños, otra era muy buena con los amigos y para recibir a las visitas, otra era muy buena para conversar, en fin, digamos que complementaban la pareja a través de múltiples parejas, digamos. Para que veas que la cultura influye mucho, muchísimo, porque eso implicaba que cada hombre tenía una cantidad enorme de hijos, al tener varias mujeres, y las mujeres a su vez cuidaban a sus hijos y a los hijos de las otras mujeres. Eso es chocante para nuestra cultura, pero llega un momento que uno puede llegar a comprenderlo, incluso cuando se separan las parejas. Quien queda con los hijos no es la mujer, es el hombre. Porque el hombre incluso pagó una dote a la familia de la mujer con la cual se casa. Una dote que en épocas pretéritas era con armas, con lanzas o con animales, y que actualmente es con dinero en efectivo, o sea, pagan. Y eso en realidad terminan pagando por el vientre de la mujer. Sus hijos son propiedad del hombre. Eso como un dato cultural chocante para nosotros, pero que explica que es una realidad totalmente distinta a la nuestra. La otra cosa que sí es común a ambas realidades es que como tienen tantas enfermedades infectocontagiosas, bueno, el SIDA, ni que hablar, el dengue, la malaria, bueno, epidemias brutales. Nosotros estamos conociendo esta pandemia y fíjate lo que estamos sufriendo. Ellos conviven con las epidemias permanentemente, tienen una enorme mortalidad infantil y una baja expectativa de vida. Eso hace que tengan un número increíble de hijos y que empiecen muy precozmente la maternidad. Las mujeres en la adolescencia comienzan a tener hijos y saben que alguno de ellos probablemente no llegue a la adultez. Correcto.
Bueno, antes de que sigamos conversando del tema, estimado Carlos y estimado Jorge y Jorge Martinovich, vamos a ir un breve corte en nuestro programa de mediodía a medianoche y volvemos en un minuto. Vamos y volvemos. Ok. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. Estimados televidentes, de vuelta a nuestro programa de mediodía a medianoche, vamos a seguir conversando con nuestro interesante invitado, nuestro querido amigo Jorge Martinovich. Jorge Carrasco, continúa el diálogo. Muchas gracias, Boris. Nos preguntábamos entre nosotros qué pregunta podíamos hacerle a Jorge Martinovich. Y yo decía, voy a recordar los diálogos, las experiencias que también él nos contaba. Y yo recuerdo, a propósito de nuestro paso por esta vida, Jorge y queridos amigos, tú no hacías como una comparación, ¿cierto? Y nos hablabas de una cierta similitud en lo que es el nacimiento, el dar a luz, y también cuando uno se empieza a apagar con la muerte. Bien, muy ¿Qué nos puedes interesante. decir de eso, Jorgito? Mira, a mí me apasiona la biología. Digamos, yo estudié veterinaria y medicina, y bueno, y la vida no deja de ser una cuestión casi milagrosa, por llamarle de alguna forma. Pero cuando uno estudia la vida, tanto la vida animal como la vida vegetal, bueno, uno ve que la vida es un ciclo y que la vida existe gracias a que existe la muerte. Es una unidad dialéctica, es un par dialéctico que no podría existir el uno sin el otro. Y la vida tiene un ciclo que es el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, la madurez, el envejecimiento y la muerte. Y ese ciclo yo he analíticamente pensado muchas veces que ese ciclo también se produce en las relaciones humanas. Fíjate que no solo es una cuestión biológica, sino que es una cuestión conductual. Cuando nosotros conocemos a una persona, se establece una relación que también tiene ese periplo, digamos, el proceso de conocerse, que es como el nacimiento, el crecimiento de esa relación, que es como el crecimiento de un cuerpo o de un animal. Esa relación llega a una etapa de madurez y ahí está nuestra habilidad de evitar que esa madurez se convierta en vejez y que esa relación muera. Porque si uno lo deja librado a
digamos, al simple paso del tiempo sin hacer un esfuerzo, es la tendencia natural de las relaciones. Cuando uno es joven o más joven, no percibe eso y piensa que los vínculos son eternos. Pero a medida que uno va envejeciendo, uno se da cuenta de que de aquellas múltiples amistades que uno tenía en la época de la infancia o la adolescencia, queda un puñado, porque la vida nos va llevando por distintos derroteros, sin implicar que esas relaciones han muerto, pero sí pasaron a una etapa de congelamiento. Y yo pienso que en ese proceso de crecimiento y de madurez es cuando el ser humano logra el mayor nivel de gratificación personal, cuando realmente ha logrado pulir ciertos aspectos defectuosos de su personalidad que han ido, digamos, fortaleciéndose con el paso del tiempo. Uno logra un estado de, no digo de perfección, porque la perfección es inalcanzable, pero sí de mejoramiento personal que permite valorar mejor las cosas, darle un verdadero sentido diferente a las cosas de la vida y poder ser más útil a la sociedad, que en definitiva es de lo que se trata nuestro rápido pasaje por el planeta. Querido hermano Carlos. Sí, en relación a algo que me ha llamado la atención, tú tienes dos profesiones, veterinario y médico. En la parte veterinaria somos colegas porque yo también lo soy. ¿Y de qué? Supongo que tú estudiaste primero veterinaria y de eso te dio la base para seguir el estudio de medicina. Así ¿De qué es. manera se relacionan estas dos profesiones? Mira, yo al principio me apasionaba la profesión, la carrera veterinaria, básicamente porque me gustan mucho los animales en general, no son las mascotas, digamos, los animales. Pero a lo largo de la carrera me di cuenta de que a la inversa de lo que la carrera consideraba como central, que es la salud del rebaño, digamos, cuando uno habla de grandes animales, no importa el individuo, importa el rebaño, eso no era lo que a mí en particular me motivaba. Me gustaba más el animal. En veterinaria, por ejemplo, y tú lo sabes muy bien, a veces hay que sacrificar un animal para hacer el diagnóstico de la enfermedad del rebaño. Y eso se hace sin ningún tipo de culpa, por llamarlo de alguna forma. En la medicina eso felizmente no es así, y a mí me interesa el individuo, no solo el colectivo. Por eso me volqué finalmente para el ejercicio de la medicina, pero tienen todo en común, digamos, la biología es una sola, digamos, la anatomía tiene sus variaciones, pero la fisiología, yo te diría que no, la histología muy poca, el tipo de enfermedades, los agentes patógenos son distintos, pero son primos hermanos, digamos. Correcto. Jorge Carrasco. A propósito del rebaño, aprovecho inmediatamente de consultarte, Jorge, si tú estás de acuerdo con lo que aplica Suecia como país, ¿cierto?, en el tema de la salud, aplicando esta inmunidad de rebaño. Me pusiste en un verdadero aprieto. ¿Otra vez? Mira, antes de contestarte, yo voy a recordarte que tú habías tenido un buen pasaje por el básquetbol, según recuerdo. Así es, pues. Y eso me había llegado a mis oídos, pero además yo te vi jugar al fútbol y a diferencia del amigo Barbado, tú tenías ciertas condiciones para eso. Gracias. Bueno, pasemos entonces a la respuesta de la pregunta. Me pusiste en un aprieto de veras.
Yo, desde el inicio de la pandemia, me chocó un poco la respuesta que tuvo la humanidad frente a la misma. Es la primera vez que frente a una pandemia se aísla a los individuos sanos en lugar de aislar a los individuos enfermos. Eso yo, por lo menos en los anales de la medicina, no lo tenía visto, y eso obviamente trajo una repercusión tremenda. Aún está en discusión si esa fue la conducta correcta o no, porque todo el mundo está desesperado por la llegada de la vacuna, pero debemos recordar qué es una vacuna. La vacuna es un símil de lo que ocurre cuando uno adquiere una infección y esa infección no llega a etapas finales o terminales. Las infecciones que normalmente tenemos producen en nuestro cuerpo la inmunidad, una respuesta inmunitaria, inmunidad celular, inmunidad humoral, es decir, se forman células que destruyen a los agentes, sea un virus o una bacteria, o un parásito, y se forman anticuerpos también. Eso ocurre con todas las infecciones que hemos tenido, yo creo cientos de infecciones a lo largo de nuestra vida hasta hoy. Hemos producido inmunidad natural. La vacuna produce inmunidad de una forma semi-artificial, o sea, se inocula una bacteria o un virus, o parte de la bacteria o parte del virus, en general, para tener una respuesta inmunológica parecida a la que produce una enfermedad cuando la contraemos. En esta pandemia, mucha gente se ha infectado, mucha más de lo que se sabe, porque no se ha testeado a todo el mundo, y no le ha pasado mayor cosa. Ha pasado efectivamente, como dice Bolsonaro, como una gripecina. En eso tiene razón. En eso tiene razón. Para la enorme mayoría de la población, no dejó de ser una enfermedad respiratoria transitoria y sin mayores consecuencias. Hay un pequeño porcentaje, sobre todo las personas mayores y sobre todo las personas con patologías previas, que han tenido consecuencias mucho más serias. Eso puede justificar la conducta que se tomó. Entonces, lo de la inmunidad de rebaño o cuidar al individuo es hasta un tema filosófico en el cual nadie se ha puesto de acuerdo, nadie tiene la última palabra. Sí estamos, a medida que vemos lo que pasa en los distintos países y regiones, todos aprendiendo de esta enfermedad. Si no hubiéramos tomado esta conducta, la de aislar a la gente sana, la de confinarse, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que nadie puede responder esa pregunta. Tengo la sensación de que probablemente hubiera tenido un transcurso más natural, entre comillas, como lo ha tenido la gripe aviar, el SARS-1, digamos. Tengo la impresión de que esto se está perpetuando en el tiempo en virtud de la respuesta que colectivamente la humanidad ha tenido. Yeah. Pero puedo estar equivocado. Correcto. Carlos. Sí, en relación al aspecto de salud, en nuestro país, después de la dictadura, se ha propiciado y fomentado mucho la salud privada, es decir, dejar en manos de instituciones privadas el enfrentamiento de los problemas sanitarios. ¿En tu país, después de la dictadura, ha sucedido algo similar? No, felizmente no. En mi país sucedió algo relativamente similar con la educación. Antes de la dictadura teníamos una única universidad que era pública, era gratuita, y después de la dictadura aparecieron universidades privadas, que obviamente tienen más recursos y dan una formación más a nivel internacional, principalmente porque tienen menos alumnos y pagan mejor a sus docentes y tienen más recursos. Felizmente ese proceso en la salud no se ha dado como sí lo he visto en Chile. En el Uruguay
existe un sistema de medicina que no es privada como en Chile. Existe un sistema propio que se llama mutualismo, que la gente paga una cuota mensual relativamente reducida y eso le da derecho a prestaciones muy económicas a nivel de la salud semi-privada, te diría. No es lo de Chile en absoluto. En Chile, una persona que no tiene muchos recursos está condenada a tener una salud de mucho menor nivel que una persona que tiene recursos y muchas veces la asistencia es tardía, más allá de no ser de la calidad que debiera. Sé que mis colegas en general hacen un enorme esfuerzo por elevar el nivel de la salud pública, pero hay decisiones políticas de fondo que impiden que eso pueda llegar a un buen puerto. Correcto. Ustedes... Sí, Jorge, dale. Muchas gracias. Es muy interesante lo que manifiesta Jorge porque uno desconoce, digamos, los sistemas de salud de los países en Sudamérica. Es más, lo que ocurre en Uruguay es más público que privado. Lo mencionás con el concepto de mutualismo. Una pregunta sobre lo mismo, Jorgito. El control del coronavirus allá en Uruguay ha sido muy exitoso. ¿Cuál ha sido lo medular en la estrategia para contener este virus, para que vayamos aprendiendo nosotros, Jorge? Mira, hay un fenómeno que desde el punto de vista científico es difícil de explicar. Hubo hasta teorías de que como hemos sido vacunados desde niños con una vacuna contra la tuberculosis, la BCG, de un laboratorio distinto al resto, y la vacunación aquí a los niños es obligatoria, hasta hubo teorías de que estamos semi-inmunizados contra el coronavirus gracias a esa vacunación que recibimos al nacer. Por eso hay tan pocos casos. Esa es una teoría que hubo para explicar la respuesta distinta que ha tenido la población uruguaya frente a esta pandemia. Pero la otra es que aquí el confinamiento no fue obligatorio, fue una exhortación. Y la respuesta de la gente fue cual si hubiera sido obligatorio. O sea, hubo una respuesta masiva con una responsabilidad colectiva impresionante, impresionante. Eso también explica. Y lo tercero es que al ser una población relativamente reducida y tener tan poco movimiento de traslación o de migración o emigración, no como en los países europeos donde prácticamente no existen las fronteras, nuestras fronteras son mucho más regulables, digamos la de Argentina y la de Brasil, son más manejables. Tenemos controles en la frontera con Brasil, que Brasil está sufriendo la pandemia de una forma totalmente distinta que la nuestra. En Uruguay el número de casos diarios no supera la decena prácticamente, es raro, 18, hubo días que no hubo ningún caso nuevo. Y la explicación, repito, hay varias teorías, una de ellas hasta lo atribuyó a esa inmunidad dada por la vacuna de la BCG. Pero bueno, pero yo diría que para Chile, por lo que yo he visto, televisión mediante, videos, etcétera, la conducta de la gente no fue la más responsable de todas. Yo pienso que eso incidió en el número de casos que tiene. Tienes razón, Jorge, porque puntualmente aquí en Ancud, digamos, tú lo puedes visualizar diariamente. No es un tema el hecho de que las personas no asumen la responsabilidad que tienen en que nos debemos cuidar todos. Entonces, cuando tú sales a trabajar, porque algunos de nosotros tenemos que seguir laborando, ves mucha gente en el centro y llama la atención. ¿Por qué tanta gente en el centro? ¿Será porque estamos aprovechando la calidad de isla, que el virus no ha atravesado el canal de Chacao, pero no podemos esperar a que cruce, porque
ahí sí que la cosa se va a poner muy, muy seria para nosotros, y eso siempre lo estamos repitiendo con los distintos invitados que hemos tenido en nuestro programa y que conversamos sobre el tema. Aquí hay una responsabilidad individual para, con lo colectivo además, que es importante asumir y que no se tiene en cuenta. Bueno, me alegro que en Uruguay la gente haya respondido a ese llamado, bueno, perfectamente. Hay excepciones, por supuesto, pero yo diría que masivamente la respuesta fue más responsable de lo que yo la veo en Chile. Y no hay solo un tema de responsabilidad individual, tú lo has dicho y lo has dicho muy bien. La persona, un joven que se infecta, el problema no es el temor que él pueda tener de desarrollar una enfermedad grave que lo lleve a una unidad de cuidados intensivos, sino él como vector puede contagiar a gente mucho más susceptible de tener una evolución mala e incluso mortal. Entonces la responsabilidad social es la que debiera primar, más allá de la responsabilidad individual. Carlos. No, y en relación a lo mismo, en Uruguay, ¿de qué manera ha golpeado al ámbito económico la pandemia? Como aquí en Chile también ha sido bastante fuerte, profundo. Sí, según la CEPAL, la crisis económica que va a sufrir América Latina va a ser la más grave de su historia, o por lo menos la más grave de los últimos 100 años. En Uruguay ha bajado la producción, ha aumentado el desempleo, pero yo te diría que básicamente la actividad económica se ha mantenido a niveles muy reducidos. Obviamente hay sectores que han sufrido muchísimo, ni que hablar del turismo, obviamente los pequeños comercios, bares, restaurantes, la noche, digamos, la actividad de ocio. Recién se ha vuelto a habilitar la actividad teatral, hace 1 o 2 días. La gente estaba desesperada, los actores, la gente que vive de ese entorno, pero sin embargo fue aceptado con cierta tranquilidad, digamos. El pueblo uruguayo es un pueblo que es bastante rebelde, y a mí me asombra la buena tolerancia que tuvo para las medidas que se han adoptado, que repito que no fueron obligatorias, fueron exhortaciones. Ya, correcto. Jorge Carrasco. Gracias, Boris. Yo tengo una pregunta, tengo ganas de hacerle una pregunta a Jorge, y que tiene que ver con esta gran cantidad de países donde ha estado. Mencionaba Guinea Ecuatorial, Luanda, volviste a África, en Chile estuviste en varias ciudades, viviste en Brasil. Entonces, mi pregunta tiene que ver, yo creo que tú tienes que ser amante igual de los viajes, Jorge. ¿Qué son los viajes para ti? ¿Casi como una necesidad propia, algo muy importante? Mira, me retrotraes a otros aspectos del verdadero significado de los viajes. Pero los viajes son importantísimos. Uno cuando viaja, cambia. Y yo creo que no hay nada más permanente que el cambio. Uno está siempre cambiando, siempre mutando, y uno tiene que tratar de darle un sentido a ese cambio. Y para mí los viajes geográficos, igual que los viajes interiores, son partes imprescindibles en el cambio a ser uno mejor de lo que era el día previo. Cambiar la cultura, cambiar el idioma muchas veces, porque recuerda que en Angola hablan portugués. Yo tenía la suerte de haber aprendido portugués en Brasil, pero adaptarse a un país que tiene una cultura totalmente distinta a la tuya, a conocer gente nueva, con otras costumbres, con otros hábitos, incluso con otros hábitos culinarios, te obliga a un proceso de adaptación, a un esfuerzo interior para adaptarte y no chocar con esa realidad y no querer imponer tu verdad interior a la verdad de los demás,
que te obliga a un nivel de tolerancia que yo creo que es un componente imprescindible en la medida que vamos avanzando en este proceso de la vida. Uno aprende a ser tolerante ante lo distinto, y buscar enfrentarse a lo distinto, yo creo que es la razón de los viajes. Tal vez por eso yo viajo tanto. Bastante andariego ha salido con Jorge Martinovich. Bueno, estimados, estamos llegando ya al final de nuestro programa, que se ha pasado volando nuestra conversación. Quiero dejar a nuestro querido amigo Jorge Martinovich para que nos dirija unas palabras a nuestra teleaudiencia de despedida, por favor. Bueno, despedirme diciendo que el periodo de mi vida que pasé en Ancud fue uno de los periodos más hermosos y fructíferos de mi vida. Tuve la suerte de dar una pequeña mano en el hospital de Ancud, hacer muy buenos amigos, conocer a mucha de la gente de allí con su cultura, con su tradición, y que han dejado en mi persona una huella indeleble que me va a obligar sin duda a volver, pero para eso es necesario que se cuiden, y que se cuiden sobre todo en este momento de la humanidad, que es un momento de un gran desafío, de mantener la calma y tener una actitud responsable, principalmente responsable con los demás. Gracias, estimado Jorge, estimado Carlos, Jorge Carrasco. Agradezco la oportunidad Muchas de haber gracias, tenido una Jorge excelente Martinovich. conversación con Jorge Martinovich. A nuestros televidentes, un gran abrazo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad en nuestro programa de mediodía a medianoche. Hasta siempre. Muchas gracias.